Chicas hermosas, muy buenos días, espero que estén súper bien. Yo estoy contenta porque estoy aquí con dos mujeres maravillosas. Estoy con Paula Galindo, que es la directora de Supermami Co, y además también estoy con la doctora María Isabel Sepúlveda, quien nos va a estar hablando acerca de cáncer de seno, como les estuvimos prometiendo durante todos estos días. Así que ya les voy a presentar a estas dos mujeres maravillosas. Aquí al frente van a encontrar a la doctora. Hola, muy buenos días a todas. Espero que nos vaya muy bien hoy. Así va a ser, doctora. Y acá les tengo a Paulis. Hola, ¿cómo están todas? Esta es la Supermami con quien estamos haciendo este en vivo para ayudarles y acompañarlas a resolver todas las dudas posibles, ¿vale? Así que lo prometido es deuda. Ya vamos a empezar entonces a resolver las preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo prevenir el cáncer de seno. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, buenos días, muy bien, gracias. Nos alegra muchísimo. Pues hoy el objetivo es hablar acerca de cómo prevenir el cáncer de seno, doctora. Cuéntenos entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para prevenir el cáncer de seno? Bueno, primero hablemos como un poquito de las generalidades del cáncer de seno. El cáncer de seno en Colombia actualmente ya se considera un problema de salud pública. Es uno de los cánceres pues, en mujeres más frecuentes junto con el cáncer de cérvix. ¿Qué estamos viendo ahora? Que está incrementando el número de pacientes jóvenes con cáncer de seno, y es ahí donde viene la importancia de hacer la prevención. ¿Cómo hacemos esta prevención? Pues hay muchas medidas, pero digamos que dentro de las más importantes es aprenderse a hacer el autoexamen de seno. Sin embargo, es importante aclarar que el autoexamen por sí solo no ha demostrado impactar en la mortalidad por cáncer de seno, sino que es muy importante hacerse el autoexamen y obviamente si encuentras algún hallazgo anormal, acudir a tu médico para poder saber qué tipo de examen adicional debemos hacer. Entonces, todas las mujeres se deben hacer el autoexamen. ¿En qué momento se debe hacer el autoexamen? Cuando tenemos menstruación, este examen se debe hacer cuando se acaba el periodo menstrual, a los 2, máximo 5 días de que se haya habido el periodo menstrual. Es el momento ideal de hacer el autoexamen cuando ya ha pasado toda la inflamación del cambio hormonal durante el periodo, porque durante la menstruación y también durante el periodo ovulatorio es normal que las mamas se noten glandulares, que te toques ciertos bulticos que son normales por el cambio hormonal. Pero entonces se va la menstruación y a los siguientes 2, máximo 5 días es el momento de hacer el autoexamen. Cuando las mujeres ya no menstruan, sea porque están en la menopausia o porque les tuvieron que quitar el útero jóvenes o por alguna razón, o porque estamos embarazadas, o posparto, exacto, deben escoger un día del mes, cualquiera, por decir algo, listo, yo me hago mi autoexamen el día 5 de todos los meses desde el autoexamen. El autoexamen, ¿cómo se hace? La idea les voy a mostrar aquí con este dibujito que tenemos. Uno se debe poner la manito detrás del cuello, se puede hacer de pie o acostada, y empezar a palpar desde la región axilar con movimiento suave con estos 3 deditos con el pulpejo de los dedos. Se hace una palpación suavecita, circular, va rodeando todo el seno, desde la periferia hacia el centro, hasta que llegues al pezón. Y finalmente, al terminar, idealmente se debe hacer una expresión, eso se llama expresión, estripar un poquito el pezón y evaluar si sale alguna secreción. Ese es el autoexamen. ¿Cuál es la importancia del autoexamen? Conocerte a tu seno. Que el día que toques una protuberancia, que hayas notado algo diferente con respecto a los exámenes previos, tú digas, listo, debo consultar al médico, tengo algo anormal. Como les dije, el autoexamen solito no me va a impactar la mortalidad. Lo importante es, cuando detecto algo extraño, voy al médico. Doctora, en el caso de las mujeres que amamantamos, si escogemos un día a la semana para poder hacernos el autoexamen, obviamente si estamos amamantando nos va a salir esa leche. ¿De qué color es la secreción o de qué textura? Exacto. Para uno darse cuenta que no está bien. Es importante diferenciar eso que tú dices, se llaman galactorrea. Hay secreciones por el pezón que son todas, digamos, fisiológicas o benignas. Amarillita, leche si estás lactando, verde inclusive, café, blanca o como transparente. La única secreción que nos debe alarmar y que es pues como un signo de alarma para consultar es la secreción sanguinolenta. No debe haber secreción de sangre por el pezón, ni al estripar ni de manera espontánea. Hay pacientes que su único síntoma es que de repente se miran el brasier y hay sangre. Esa es una secreción completamente anormal que amerita una consulta urgente con el especialista. Entonces ya dependiendo de la edad de las pacientes, lo que se va pues como a decidir es
¿cuál es la técnica de imagen que vamos a utilizar para poder detectar a tiempo el cáncer de seno? Digamos que la técnica universalmente aceptada es la mamografía, que es el examen de tamización por el cual vamos a buscar cambios que nos alarmen contra un cáncer de seno. Pero este examen, a veces, cuando las mamas todavía son muy densas, no es suficiente y se recomienda que entre los 40 y los 50 años, aparte de la mamografía, se haga ecografía mamaria para poder evaluar muy bien el seno. Pregunta. Cuando la paciente, pues, o la persona tiene cirugía de senos con silicona, ¿cómo sería el proceso del autoexamen? Exacto, entonces ahí es importante aclarar varias preguntitas que nos habían hecho durante la semana. El hecho de tener prótesis mamaria no me incrementa el riesgo de tener un cáncer de seno. Obviamente a veces sí se dificulta hacer el examen mamario, sobre todo cuando las prótesis están puestas por delante del músculo. Las prótesis mamarias se pueden poner por delante del músculo o por detrás del músculo. Cuando las ponen por delante es un poquito más difícil hacer el examen físico, pues, o hacerse el autoexamen, porque se va a tocar mucho la prótesis. Sin embargo, hay técnicas, pues, para movilizar la prótesis y que la paciente pueda correrla y moverla y ir tratando de tocar por lo menos, pues, las partes más protuberantes de la glándula mamaria. A su vez, la mamoplastia, pues las prótesis mamarias, no nos impiden realizar una mamografía de detección de cáncer de seno, que hay pacientes que creen que porque tienen prótesis no se les va a poder hacer una mamografía, no. Pero a veces la mamografía tampoco alcanza a ver todo lo que se necesita en algunas pacientes y hay indicación en ese tipo de pacientes de hacer resonancia magnética de seno, pero no quiere decir que en todas las pacientes operadas tengamos necesidad de hacer resonancia. Doctora, ¿la lactancia materna influye en disminuir el porcentaje de sufrir el cáncer de seno? Exactamente, entonces hay factores de riesgo y factores protectores para cáncer de seno. Dentro de los factores protectores para cáncer de seno está la lactancia. Digamos que no hay como un consenso de cuánto tiempo hay que alimentar para yo estar protegida para cáncer de seno, pero sí la literatura nos dice que las pacientes que logran alimentar por 6 meses o más están más protegidas contra un cáncer de seno de las que no. Sin embargo, no quiere decir que si yo amamanté no me vaya a dar cáncer de seno, pero sí se me disminuye muchísimo la probabilidad. ¿Qué es importante aclarar ahí? Un poquito la anatomía de la glándula mamaria. La glándula mamaria está compuesta por los lobulillos, que son los que producen la leche, por los conductos, que son los que me van a transportar. La única forma de detectar el seno es cuando hacemos la palpación y encontramos que hay tumores y que hay secreción, o puede haber algún otro indicio de que algo no está bien. Usualmente no es frecuente que las pacientes se logren palpar bien las masas. De hecho, la forma más fácil de detectar cáncer de mama es la mamografía diagnóstica de tamización. Por eso es muy importante hacer énfasis en realizarse este examen anualmente a partir de los 50 años y, como les conté ahorita, inclusive ya la estamos haciendo a partir de los 40 años acompañada de ecografía mamaria, pero digamos que en esta población entre los 40 y los 50 se puede hacer un poquito más espaciada, cada 2 años la mamografía. Pero muchas veces las pacientes no se palpan nada y el hallazgo de la mamografía, que es un estudio de rayos X, es una cosa insignificante que era muy difícil de palpar, pero es ahí donde se detectan los casos tempranos. Ahora, muchas veces, y uno lo lee en muchos estudios, dicen que el hecho de hacer mamografías tempranas puede hacer sobrediagnóstico, porque se encuentran lesiones demasiado pequeñitas que probablemente no iban a evolucionar a nada, ni iban a poner a esa paciente en riesgo de una cosa realmente grave. Pero es más importante hacer detecciones tempranas, por lo que les conté ahorita, que ahorita hay mucho cáncer en pacientes más jóvenes, entonces por eso estamos como tratando de hacerlo más tempranamente. La incidencia de los productos cosméticos que usamos las mujeres a diario, como el champú, el antisolar, la crema de manos, que se ha demostrado en la literatura que puede afectar o estimular el cáncer de seno. Bueno, sobre eso hay mucha literatura, pues, y muchas cositas, pero realmente no hay ningún estudio bien diseñado que demuestre que el uso de desodorantes o el uso de cosméticos o las cosas con parabenos realmente tengan una incidencia en cáncer de seno. Solamente hay un estudio que se hizo hace muchos años que en teoría había demostrado que sí había incidencia, pero ese estudio fue un estudio, digamos que todos los estudios se hacen con un grupo de control, que es al que se le da, digamos, el medicamento o el cosmético que tenga, digamos,
el detonante del cáncer de seno, versus un grupo control al que no se le da esa cosa, sino que se le da un placebo. Este estudio, que en teoría demostró que sí, los desodorantes y los parabenos tenían riesgo de cáncer de seno, no tuvo un grupo de comparación, o sea, no hubo un grupo placebo, solamente se hizo el estudio en pacientes a las que se les dio este tipo de cosas para usar. Pero en la literatura médica científica realmente no hay nada que demuestre que los parabenos o los desodorantes o los cosméticos nos incrementen el riesgo de cáncer de seno. Okay. ¿Cuál sería esas cosas que podríamos hacer en el día a día para evitar o tratar de disminuir ese riesgo de sufrir cáncer de seno? Bueno, muy importante, un estilo de vida saludable. Bueno, ahorita, perdón, me devuelvo un poquito, habíamos hablado de los factores protectores, no hablé de los factores de riesgo. Digamos que dentro de los factores de riesgo más importante para cáncer de seno está la edad avanzada, pues a pesar de que está dando más en mujeres jóvenes, es mucho más frecuente en pacientes de edad avanzada. Tener antecedentes familiares de cáncer de seno también nos incrementa el riesgo, aunque no quiere decir que si le dio cáncer de seno a mi mamá, a mí me vaya a dar, no es una condición obligatoria, pero sí se me incrementa el riesgo. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de seno, el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer de seno. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos hacer en el día a día para prevenirlo, para mitigarlo, porque desafortunadamente pues uno no puede decir que no le va a dar cáncer de seno, eso no es una cosa prevenible, sino tal vez modificable, pues es mantener un buen estilo de vida, un buen control de peso, hacer ejercicio, alimentarse saludablemente, evitar el tabaco, evitar el alcohol, que son todos los factores de riesgo que nos pueden incrementar el riesgo de sufrir un cáncer de seno. ¿Y el tema de los parabenos, doctora? No, o sea, a pesar de que del estudio, cierto, que estuvo hablando acerca de los cosméticos que de pronto no pueden causar en sí los parabenos, los talatos, porque hay médicos, de hecho acá en Medellín hay una campaña precisamente a favor de evitar los productos que tienen parabenos, talatos y todos estos petroquímicos. Sí, se debería por todo el tema de salud en general, porque todas estas cosas, todas estas sustancias químicas, preservativos, preservantes, todas esas cosas hacen daño en general para todos, o sea, uno debería tratar de tener un metabolismo más sano. Pero como les dije ahorita, no se ha demostrado que esto produzca cáncer de seno, pero sí eso nos va a mejorar la calidad de vida a todos, el hecho de no utilizar cosas artificiales, ni conservantes, ni nada de eso. ¿Hay algún alimento, doctora, que deberíamos sí o sí incluir dentro de la dieta para disminuir el riesgo de padecer de cáncer? Pues lo más importante es como el consumo de antioxidantes, pero en la dieta, ¿cierto? No tanto como medicamentos, sino como consumirlos en las frutas, en las verduras, como en todas estas cosas pues que nos ayudan como a la oxidación de los radicales libres, que sí se ha visto que tienen efecto en la prevención. ¿Qué tipo de frutas o de alimentos contienen más antioxidantes para uno empezar a incluirlo más dentro de la dieta? Las cosas verdes, todas las cosas verdes, apio, brócoli, espinaca, acelgas, espinaca, también las cosas con vitamina C, fresas, naranja, limón. Pero sobre todo los frutos verdes tienen muy buen contenido de antioxidantes. Me preguntan que en pacientes de 30 años, ¿cómo se puede detectar el cáncer de seno? Pues por lo general en esta población, o sea, a partir de los 30 años no se hace ningún tipo de imagen, a no ser de que te toques algo raro. Entonces es muy importante el autoexamen. El autoexamen mamario, si por algún motivo no se sienten capaz de hacérselo o creen que no se están tocando adecuadamente, pues ir a la consulta regular una vez al año donde su ginecólogo para que le haga el examen físico y el examen mamario. Y si se encuentra algún hallazgo, alguna nodularidad, alguna protuberancia, pues obviamente en esa edad se pide ecografía mamaria, en esa edad no se hace mamografía, pero digamos que de entrada no hay que hacer estudios de imagen en esa población, simplemente el autoexamen y la consulta regular con su médico para el examen físico. Te saludan desde Dubái. Buenos días. Bueno, ¿qué otras preguntitas doctora, tenemos? ¿los hombres también sufren de cáncer de mama? Los hombres también sufren de cáncer de mama digamos en un porcentaje mucho menor, más o menos se dice que alrededor del 1% de los hombres sufren de cáncer de seno, pues ellos también tienen glándula mamaria. El tratamiento es exactamente el mismo, las causas no son exactamente las mismas, pero sí sufren cáncer de seno. ¿Y el diagnóstico en ellos se da igual mediante imagen diagnóstica? Mediante imagen diagnóstica, y usualmente en ellos es mucho más fácil detectarse una protuberancia o algo anormal que en nosotras, claro. Porque pues usualmente tienen una glándula mamaria mucho más pequeñita que las mujeres, entonces ellos se notan más fácil y más rápido, aunque ellos no se hacen autoexamen ni se lo deben hacer por rutina, pues en ellos es mucho más fácil detectar algo anormal a tiempo en sus pectorales, entonces es frecuente que lo detecten por palpación. Me pregunta
Tuve esterectomía, es una menopáusica prematura y está tomando estrógenos. ¿Qué incidencia hay de que al tomar estrógeno como una hormona pues extra pueda tenga pues más probabilidades de tener cáncer de seno? Bueno, ahí hay varias cosas importantes. Primero, es importante saber si ella está haciendo su terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos o está combinando estrógenos con progestágeno. Lo más probable es que esté solamente con estrógenos por el hecho de no tener útero. ¿Qué ha demostrado la literatura? Pues hay un estudio que se hizo hace mucho tiempo que se llama el WHI sobre terapia de reemplazo hormonal, que fue como el que alarmó sobre el riesgo de cáncer de seno en las pacientes que utilizaban este tipo de terapia después de tener la menopausia. Pero hay, digamos, como una partecita de ese estudio que nunca se estudió como del todo, que solamente eran las pacientes que utilizaban estrógenos como terapia de reemplazo hormonal, y se ha visto que en esas pacientes inclusive el estrógeno puede ser protector, no solo para cáncer de seno, sino para mejorar su calidad de vida. Pero cuando es con estrógeno solo, cuando es con estrógenos y progestágenos, sí se incrementa el riesgo de cáncer de seno y se debería evitar. Pero en esa paciente creo que no tiene ningún riesgo pues su terapia de reemplazo si está solamente con estrógeno. Me estaban preguntando acá que a partir de qué edad se debe hacer la mamografía. Entonces a partir de los 40. Okay. A partir de los 40, usualmente como les digo, entre los 40 y los 50, si no hay antecedentes familiares en esa familia, en esa persona, en esa mujer, se puede hacer cada 2 años. A partir de los 50, sí o sí, anual. Ahora, si es una paciente que, por ejemplo, tiene un antecedente familiar de cáncer de seno, a su mamá le dio cáncer a los 50, 55 años, a ella sí desde los 40 se le debe hacer su mamografía anual porque tiene un antecedente familiar en primer grado. Otra cosa importante que ahorita de pronto no dijimos, cuando hay un antecedente en primer grado, por ejemplo la mamá que tuvo un cáncer de seno joven, a esa mujer, a la hija, se le debe empezar a hacer la tamización 10 años antes del diagnóstico de la mamá. Me explico, o sea, la mamá le dio a los 45, a ella se le debe empezar a hacer mamografía a los 35 por ser un cáncer en primer grado de consanguinidad. ¿Qué diferencia hay entre una ecografía mamaria y una mamografía? La técnica, entonces la mamografía la hacemos es con rayos X, ¿sí? La ecografía es ultrasonido, entonces por eso es muy importante como diferenciar el tipo de seno, porque hay senos más densos y otros menos densos. Entonces el ultrasonido nos va a permitir como diferenciar mucho si hay lesiones sólidas o si hay quistes, mientras que la mamografía también nos va a permitir ver calcificaciones, la densidad del seno, que por ejemplo el simple hecho de uno tener una densidad mamaria aumentada incrementa el riesgo de cáncer de seno. Doctora, ¿alguno de esos exámenes es doloroso? La mamografía no es propiamente dolorosa, pero sí es un examen un poco molesto porque como es con rayos X, digamos que las placas de la radiografía se deben tomar 2 placas, una que es vertical y otra es horizontal, en la que se hace esto con el seno. Entonces se hace así y se hace así. Entonces hay pacientes que son muy sensibles y les genera dolor, pero más que dolor es un poco de molestia e incomodidad. Me preguntan que si el riesgo es el mismo si el antecedente familiar es por parte de la familia del papá o por parte de la familia de la mamá. No, el riesgo es mucho mayor si es por parte de la familia materna. Realmente con la línea paterna no hay mucha herencia, es mucho más importante el factor genético por la familia materna. Las mujeres que tienen prótesis, que se ponen prótesis mamaria, ¿tienen mayor riesgo de sufrir cáncer? En absoluto. No hay ningún riesgo en aumento pues, del incremento de cáncer por tener prótesis mamarias. ¿Algún método anticonceptivo tiene que ver con mayor aumento del riesgo de tener cáncer de seno? No propiamente, pero sí digamos en pacientes que hay algunas condiciones benignas que nos pueden incrementar el riesgo de cáncer de seno. Nosotros hablamos de patología mamaria benigna, de cosas proliferativas y no proliferativas, dependiendo pues de la celularidad. Cuando las condiciones benignas nos hablan de enfermedad proliferativa, eso nos puede incrementar el riesgo de cáncer de seno y en esas pacientes se deberían evitar, los estrógenos dentro de los anticonceptivos para evitar el riesgo pues, de que eso se vaya a modificar a un cáncer de seno. Entonces en ese caso sería mejor utilizar otro tipo de métodos, dispositivos intrauterinos o implantes subdérmicos que solo tienen progestinas y no darles el estrógeno. Entonces hemos terminado. Bueno, le queremos dar las gracias a la doctora María Isabel Sepúlveda
Con mucho Ella gusto. estuvo con nosotros ahorita durante este tiempito, acompañándonos a resolver la mayor cantidad de preguntas que surgieron a raíz de lo del cáncer de seno. Miren, aquí estoy con Paulis y aquí está Melissa, que es la Community Manager de la doctora. Y bueno, ahora muchísimas gracias por este Con tiempo. mucho gusto. Gracias por a ayudarnos. ustedes. Por aquí muy bienvenidas cuando quieran volver conversando bien rico. Bueno, mire, aquí me tengo una pregunta. ¿Qué tanto ayuda a reducir el riesgo dar lactancia? Y si es así, ¿cuánto tiempo? Bueno, entonces de pronto ya no se había conectado cuando lo mencionamos ahorita. Digamos que el porcentaje, pues como en el que se logra disminuir no está claro, pero sí está claro que alimentar por 6 meses o más sí es un factor protector que reduce el riesgo de cáncer de mama, pero no hay un porcentaje pues establecido como que se te va a bajar de 50 a 1%, no, pero más de 6 meses de lactancia es un factor protector. Si uno ha lactado, pero tiene un familiar que ha pasado por cáncer de seno, hay igual riesgo y hay igual un porcentaje de sufrirlo uno también, ¿cierto? Sí, pero igual el solo hecho de haber lactado te va a proteger, pero no te puede garantizar que no te vaya a dar. O sea, la lactancia es un factor protector, pero no es que yo esté segura de que porque amamanté no me va a dar cáncer de seno, no, desafortunadamente no, pero sí protege mucho. Ok, Bueno, muchísimas doctora, ya para cerrar acá me piden nuevamente la recomendación para realizar el autoexamen de seno. Ok, entonces, si son pacientes que tienen menstruación, que menstruan normal, se debe hacer cuando se vaya el periodo entre el día 2 y 5 después de que se vaya. ¿Cómo se debe hacer? Empezando por la región axilar, manito detrás del cuello, con estos 3 pulpejitos de los dedos hacemos un masajito suave, tratando de tocar bien toda el área de la axila, y luego empezamos por todo el seno, desde la periferia, tocando todo el seno, hasta llegar al pezón y la areola, y se termina con una expresioncita, una presión suave del pezón para mirar si hay alguna secreción. Secreciones anormales, solo la sanguinolenta. Puede haber secreción amarilla, clarita, blanca, café. Lo importante es que no sea sangre y se hace bilateralmente. Si no tienes menstruación o no menstruas por alguna razón, escoges un mismo día del mes y todos los 5, los 10, el día que escojas, te haces el autoexamen de seno. Listo, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, chicas, Con ya mucho escucharon gusto. las Muchas recomendaciones de la gracias a doctora. ustedes. Y aquí terminamos. Aquí ya, pues falta que recomendarles que Chao, doctora. Chao, que estén bien. Chao.